Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Hablemos con. Bien, amigos de Punto de Corte Radio, pues a esta hora volvemos con mayor información. Como ya mencionamos, todo este resumen de noticias que estamos haciendo a esta hora pueden encontrarlo con mayor detalle en nuestro portal de noticias www.puntodecorte.com. Deben descargar su VPN para poder sortear el bloqueo impuesto por CanTV y así ver con mayor detalle todo el resumen de noticias que estamos haciendo a esta hora. Sin embargo, nosotros vamos a comenzar de lleno en este segundo segmento con la entrevista del día. Para ello vamos a dar bienvenida, saludo al abogado Ali Daniels, quien es director de Acceso a la Justicia, con el cual vamos a conversar un poco sobre el marco jurídico y constitucional en Venezuela. Ali, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Johan, muchas gracias por la invitación. Bien, Ali, gracias a ti por atender la llamada. Pues hay un tema importante en el país, que es el estado de alarma, decretado así por el Ejecutivo, en este caso por Nicolás Maduro, desde el pasado 13 de marzo. Tenemos entendido, por supuesto, incluso ustedes los han planteado así en el documento, es uno de los escenarios de estados de excepción en un país y de alguna forma en el mundo, pues ya sabemos todo lo que está sucediendo con la pandemia, el coronavirus, pues esto se ha dictado en varios países. Sin embargo, ustedes han, pues, desde Acceso a la Justicia, analizado un poco lo que es los pasos a seguir para decretar este estado de alarma. Tenemos entendido que se han saltado unos pasos, pero yo quisiera que tú seas precisamente el que nos expliques un poco qué es lo que ha sucedido en el marco constitucional en Venezuela desde el pasado 13 de marzo, para comprender un poco cuál es la legalidad de este estado de alarma, ¿no? Sí, bueno, ha habido muchísimas irregularidades, ¿no? La más importante, sin duda, es que a pesar de que el estado de alarma se ha decretado y se ha dicho en ese mismo decreto de que está restringida la libertad de tránsito, el decreto, a pesar de que el artículo 339 de la Constitución dice expresamente que el decreto que establezca un estado de excepción debe regular los derechos que restringe, eso no ocurre con la libertad de tránsito. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido un caos normativo donde cada gobernador o cada alcalde han tenido que emitir actos que son inconstitucionales, declarando toques de queda o incluso ellos mismos declarando estados de alarma, cosa que la Constitución no les otorga, ¿no? Entonces aquí el riesgo es que como hay más de 330 municipios, tenemos 330 interpretaciones diferentes de lo que es un estado de alarma y podemos llegar al caso extremo del alcalde de Cumanacoa, que prohibió la venta de víveres y de cualquier tipo de servicio a los mayores de 50 años, aunque después se retractó cuando se dio cuenta de la situación. Okay. Entonces, en definitiva, el decreto de estado de alarma, a pesar de que efectivamente estemos de acuerdo con la medida de cuarentena, no ha cumplido con los requisitos mínimos de ser publicado en Gaceta Oficial a tiempo. Pasada una semana todavía no había sido publicado en la Gaceta. Cuando digo publicado en la Gaceta, no ha sido colgado en el portal de la imprenta nacional o en algún portal público, quitándole a la ciudadanía la certeza de eso. Y sobre todo, lo más preocupante es que entre las actividades exceptuadas de la suspensión de actividades laborales no están los medios de comunicación social. Okay. Que son precisamente los que transmiten la información de lo que está ocurriendo, y eso ha generado que haya habido detención de periodistas y que se haya impedido el paso a periodistas porque precisamente no estaba dentro de las actividades efectuadas, cosa que es sumamente grave porque el derecho a la información no es susceptible de ser suspendido en un estado de excepción. Así es. Ali, para que nos están escuchando a esta hora a través de 105.7 FM, 1390 AM, estamos conversando con el abogado Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia. Has mencionado una palabra pues que ha sido habitual durante los últimos años: interpretación. Se dice mucho de la interpretación de la Constitución y que eso lo ha puesto sobre todo en manifiesto el Tribunal Supremo de Justicia, quien incluso ha asumido competencias de la Asamblea Nacional. Tenemos entendido que la Asamblea Nacional es quien debió aprobar el estado de alarma. ¿Es así, Ali? Es así. La Constitución dice que dentro de los 8 días de dictado del decreto, cosa que ya ha transcurrido ese lapso, debe ser aprobado por la Asamblea Nacional, y luego de eso es que el Tribunal Supremo, la Sala Constitucional, debe valorar su constitucionalidad.
como ya sabemos, como en Venezuela hay dos estados de excepción en este momento, el estado de emergencia económica, que está del año 2016, y el estado pues de alarma, que es el que está dictado. Entonces ahorita Venezuela es el único país que tiene dos tipos de estados de excepción al mismo tiempo, y eso lo que demuestra es que el estado de emergencia económica anterior no estaba de ningún modo justificado, porque las cosas no se estaban planteadas. Un estado de excepción es para cosas como la que están poniendo ahora, una pandemia, ¿no? Okay. Pero efectivamente la Asamblea Nacional se le han usurpado sus atribuciones, a pesar de que la Constitución dice expresamente que tiene que participar en la aprobación del decreto. Ahora bien, Ali, este estado de alarma, este estado de emergencia, en donde por supuesto ha sido decretado la cuarentena, pues parece que va a ser, hasta el momento extraoficial, pudiera extenderse mucho más allá de un mes. ¿Qué se maneja allí entonces? ¿No? Se va a seguir violando la Constitución, ¿no? Bueno, claro, efectivamente, si la cuarentena, como ha ocurrido ya en otros países, va a durar más de un mes, en este caso estaría justificado, pero tendría que emitirse un nuevo decreto que establezca que la situación no ha sido controlada. O sea, si efectivamente dentro de un mes la pandemia sigue, pues obviamente estaría justificado la continuación del estado de alarma. Okay. Lo que no estaría justificado es que cada alcalde o cada gobernador esté limitando derechos, o que se esté continuando con esta medida represiva contra los medios de comunicación, y sobre todo este tema de la gasolina, que lo que ha sido un caldo de corrupción y de tráfico de influencia, y donde además no se está dándole combustible a los que lo necesitan, y me refiero particularmente a los médicos, y me refiero particularmente a los enfermos crónicos, como los que necesitan diálisis, que necesitan trasladarse a veces de una ciudad a otra para poder tener su tratamiento, y que de no tenerlo están en peligro sus vidas. No estamos hablando de cualquier cosa. Así es. Ali, esto puede generar incluso más allá de lo que ya sabemos, quizás una situación de anarquía, como muchos lo quieran calificar, pues legalmente. Me refiero a que como tú mencionas, cada jurisdicción tiene una consideración distinta en cuanto al marco legal, ante los toques de queda que se están implementando, pero debería haber un único formato, ¿no?, para todo el país. Claro, y de hecho el propio régimen lo puso así el día de ayer, cuando decretó un estado, el Poder Ejecutivo decretó un estado de sitio, de queda, para los municipios fronterizos. Eso es lo que tiene que haber ocurrido, que desde el Poder Ejecutivo se dijera: señores, a partir de tal hora hasta tal hora hay libre tránsito, los comercios funcionan hasta tal hora, y ahí entonces cuando los gobernadores del municipio tenían que ejecutar esa decisión. Eso ya ocurrió para los que, yo porque ya tengo esa edad que puedo recordarlo, yo viví en Caracazo. En el caso de Caracazo se dijo desde el Poder Ejecutivo: señores, aquí hay un toque que queda a tal hora, y los demás poderes lo que hacían era apoyar esa decisión. Yo no entiendo por qué esto no se puede hacer ahora. Tal cual. Ali, hay otra instancia que se ha decretado. No recuerdo exactamente el día, sé que fue a finales de la semana pasada, jueves o viernes, pues se fue implementado lo que es un Consejo de Estado, en donde incluso vimos al presidente de la Asamblea Nacional, reconocido por el gobierno de Nicolás Maduro, que es Luis Parra, pues en conjunto con otros poderes públicos allí. ¿Qué puede salir de este Consejo de Estado? Y sobre todo, comprendiendo un poco el contexto en donde se habría propuesto, incluso desde los Estados Unidos, incluso desde aquí mismo, desde la delegación de Juan Guaidó, un Consejo de Estado también, pero con otros fines, ¿no? Sí, bueno, esto es otra de las medidas vacías de estas medidas inútiles que en realidad en nada contribuyen al beneficio del país. Primero, porque están compuestas por órganos que no tienen ninguna legitimidad, como es el señor Parra, que es una persona que no tiene ni siquiera votos para hacer una sesión. Ya no digo para ser presidente de la Asamblea, que no lo es, sino ya digo para aprobar una ley o aprobar cualquier cosa en la Asamblea, porque dense cuenta que es que ese señor se autonombró presidente de la Asamblea, no han podido nombrar nada porque simplemente no tiene las mayorías que tiene la Constitución para ello. Pero esto lo quiere unir junto con otras medidas que no tienen ninguna eficacia, como la suspensión de crédito. ¿Quién en Venezuela tiene un crédito? Aquí hace años que no se dan créditos, los bancos no tienen posibilidad de dar crédito. Absolutamente. O el tema de la inamovilidad laboral. ¿Cuál inamovilidad laboral, por favor? Entonces, cuando me dicen que contra la pandemia se toman estas tres medidas, uno dice, bueno, lo que demuestra es que efectivamente el gobierno no tiene herramientas para poder atacar debidamente la pandemia, y tiene que utilizar refritos para decir que está haciendo algo. Ali, es una situación bastante compleja, que cada vez parece como enrollarse más,
pues una vez que salgamos de esta cuarentena, creo que va a haber otro contexto político donde sin duda alguna va a haber un aprovechamiento, valga la redundancia, político por parte del gobierno de Nicolás Maduro, pero que pudiera cambiar un poco la jugada, incluso hablando ya en términos de la geopolítica, ¿no? El tema del reconocimiento de la región, del reconocimiento o no por parte de los gobiernos de la región, hablando de la región específicamente, al gobierno de Nicolás Maduro, ¿crees de alguna forma que pudiera cambiar? Te pregunto esto por lo siguiente: mucho se habla de lo que queda realmente demostrado de quién es el que tiene el poder o quién es el que ostenta el poder realmente en el territorio nacional, por decretos, por medidas, por todo lo que estamos viendo en la cuarentena. Pues creo que se está aprovechando políticamente de ello el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? O sea, demostrar realmente quién es el que ostenta el poder en el territorio, ¿no? Sí, efectivamente, lamentablemente, como todo lo que ocurre aquí en Venezuela, la solución para todos los problemas del país es siempre la misma por parte del gobierno, que es la militarización, que es la represión. Bueno, y eso lo estamos viendo, no ha habido una remisión de la represión, todo lo contrario, se ha acentuado. Sigue habiendo detenciones de políticos, sigue habiendo detenciones ya no solo de políticos, sino de personal sanitario y de personas que han dado información sobre el tema de la pandemia, porque precisamente el gobierno no la da. Pero yo sí creo, como tú dices, que el COVID-19 va a dejar una huella mucho más honda en el ámbito político de lo que muchos creen. El país no puede ser el mismo después de lo que estamos viviendo los venezolanos. Tal cual. Ali, hay muchos temas, por supuesto, que conversar, pero poco el tiempo, así es el tiempo en radio. Por supuesto, te agradezco que nos hayas atendido la llamada y, sobre todo, bueno, la invitación abierta para que nos acompañes pronto en cabina una vez que pase toda esta situación de cuarentena. No, para mí siempre es un gusto, Johan, y de verdad muy agradecido por esta oportunidad. Seguro, seguro. Gracias a Ali Daniels, abogado y director de Acceso a la Justicia, quien en estos minutos pues amablemente nos ha planteado un poco lo que es el tema constitucional y jurídico en Venezuela y qué es lo que puede seguir sucediendo una vez que pase este estado de alarma, este estado de emergencia, esta situación de pandemia en el mundo y que está afectando también a Venezuela. Nosotros debemos hacer una pausa comercial, los invitamos a que se mantengan en sintonía de Radio Fe y Alegría. Al regreso, más información desde puntodecorte.com. Ya volvemos con más de Punto de Corte Radio. En tan solo minutos, más de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común.